Quiero darle la bienvenida a nuestra serie, el llamado. El llamado es una serie hablando de los diferentes llamados de Dios que gente de la Biblia recibió y la forma en que cada uno de nosotros podemos entrar también en nuestros llamados. Pero antes que empezamos, vamos a hablar del libro de Josué, la historia de Josué en el Antiguo Testamento. Quiero recordarlo, si usted no tiene mi libro Llamado por el Fuego, quiero invitarlo que puede comprarlo en Amazon o puede mandar un correo. Si no tiene un cuenta de Amazon, puede mandar un correo un correo se llama orders@caleointernational.org y puede contactarnos y decir que si necesita un libro, queremos darle la oportunidad para comprarlo. Entonces, hoy en día vamos a hablar del libro de Josué. Josué era el sucesor de Moisés. Josué en verdad tiene una responsabilidad muy grande de liderar la nación de Israel y ayudar a ellos a salir del desierto para entrar a la tierra prometida. Y la Biblia en verdad no es muy claro si Josué en verdad sabía, en qué punto de su vida Josué sabía que va a ser el sucesor de Moisés. Pero Josué en todo su tiempo con Moisés han sido preparados para tomar este papel de líder para ayudar a la gente de Israel a salir del desierto. En verdad cuando Josué estaba con Moisés, él era como su asistente, su ayudante. Pero en este tiempo fue obvio que Josué tuvo un llamado verdadero del Señor. Y más que eso, él tiene un corazón para buscar el Señor. Pero en este momento, cuando Moisés murió, él tuvo que entrar y tomar el puesto de liderazgo que Moisés dejó. No es fácil ser un sucesor de un gran hombre de Dios. No puedo imaginar cuán difícil era por Josué de ser el sucesor de Moisés. Imagínate, Moisés era el hombre que Dios usó para sacar la nación de Israel de esclavitud en Egipcia y llevarlos al desierto. Fue a través de Moisés que la gente de Israel recibió los mandamientos del Señor, las leyes de Dios. Moisés era un hombre que estaba con Dios cara a cara, hablando con Dios como un hombre habla con su amigo. Imagina Josué, que él tuvo que tomar esta posición como el sucesor de Moisés. Nosotros como líderes necesitamos aprender algunas lecciones de la vida de Josué. Algo que yo creo que estaba pasando aquí en este pasaje. Vamos al libro de Josué 1 a 18. No vamos a leerlo completo, pero te invito a que puedas leer la historia completa. Dice la palabra: después de la muerte de Moisés, en versículo 1, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberían que prepararse para cruzar el río Jordán y entrar la tierra que les dará a ustedes los israelitas, tal como le prometí a Moisés, y les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extiende desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Eufrates, terreno de los hititas, hasta el mar del Mediterráneo. Entonces, él sigue hablando acerca de la tierra que van a recibir. Pero quiero darle un poquito de contexto de lo que probablemente estaba pasando en este momento. Josué aprendió algo de la vida de Moisés. Moisés, siempre cuando él estaba en un momento de mucha presión, él se alejó de las multitudes para que él pudiera estar consultando con el Señor. Moisés
enseñó esto a Josué. Y en verdad no sabemos a dónde Josué estaba encontrando el Señor. Imagino que probablemente él estaba alejado un poquito del campo de Israel, o tal vez en la tienda de reunión, o en el templo, o en la tienda de campaña de reunión. Y él estaba ahí buscando al Señor y tuve un encuentro con Dios. Y Dios empezó a decir a él que él va a ser el líder. Algo muy importante por un líder es que tiene que saber que su llamado viene del Señor. A veces gente me han dicho, oye, ¿me puedes pasar o transferir tu unción o tu llamado, el llamado que recibiste a mí? Y yo siempre digo que no. Yo puedo orar por una impartación de la unción, pero mi llamado es mi llamado y la oficina que yo tengo en la iglesia. Esto no puedo transferir. Este tiene que venir de Dios. Ningún hombre puede pasar su manto. Tiene que venir de Dios. El manto o el llamado tiene que venir siempre del Señor. Yo han ordenado a algunos pastores en el ministerio. Ordenó a varios pastores y misioneros. Y siempre lo que nosotros decimos es que nosotros solamente podemos reconocer la unción que Dios ha puesto sobre estas personas. No podemos darle algo, solamente podemos reconocer. Podemos trabajar con el cielo, trabajar con el Espíritu Santo para reconocer y apartar las personas que han estado llamados por el ministerio. Moisés sabía que Josué debería que ser su sucesor, pero había un momento en la vida de Josué donde su fe tiene que ser propio, tiene que ser su propia fe. Y él tuvo que entrar en este momento donde no estaba dependiendo de Moisés, porque Moisés no estaba ahí. Él tuvo que depender del Señor. Y el Señor empezó a dar varias instrucciones a Josué. Una serie de instrucciones que fue el fundamento de la vida de Josué para que Dios pueda usar a él para liderar a la gente, para llevar a la gente del desierto a la tierra prometida. Entonces vamos a hablar de las instrucciones que él le dé a Josué. Podemos encontrarlos ahí en versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometió a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni desanimas, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, en este pasaje podemos ver las instrucciones del Señor. La primera instrucción fue ser fuerte y valiente. Ser fuerte y valiente. Nosotros tenemos que, como líderes, tener confianza en el Señor que nos escogió. Nuestra confianza, la habilidad de ser fuerte y valiente, está basado en la habilidad que tenemos para saber que fue Dios que nos llamó. Hay muchos líderes en el mundo que son fuertes y que son valientes. Pero como líderes en la iglesia o como líderes cristianos, nuestra fuerza no está basado en nuestra propia carisma, ni está basado en nuestros propios dones, ni en nuestra propia fuerza ni habilidad. Nuestra confianza tiene que estar completamente basado en el Señor, en Dios que nos llamó. Y cuando el Señor nos llama, nosotros podemos ser confiados, podemos tener confianza que Él sabe lo que está haciendo
Y si nosotros confiamos en Él, nosotros no tenemos que dudar o tener dudas de nuestra propia, que el llamado que Él nos está llamando. Entonces, Josué, en este momento estaba recibiendo su llamado y su confirmación del Señor. Y el Señor dijo 3 veces, ser fuerte y valiente. Ser fuerte y valiente. 3 veces el Señor habló eso. ¿Por qué? Porque fue por énfasis. Porque el Señor está diciendo, tú, Josué, tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente. Para ser líder en la iglesia o un negocio, para un cristiano que quiere ser líder, tiene que ser fuerte. ¿Qué significa ser fuerte? No significa que tienes que estar duro con la gente, pero tiene que estar en una posición que en verdad, para crecer en su fuerza, tiene que estar en una posición que está más allá de tu capacidad. Cuando uno está haciendo ejercicio, levantando peso o corriendo, haciendo carreras o algo así, tiene que ponerse en un lugar o en una posición donde tienes que levantar peso o levantar cosas o hacer un ejercicio que es más allá de lo que tú sientes que puedes hacer. Y en esta forma vas a empezar a fortalecer sus propios músculos, su propia fuerza. El mismo aplica en nuestra vida espiritual. A veces, como cristianos, el Señor nos va a llamar para entrar en un lugar o un puesto o una situación que requiere un nivel de fe y un nivel de madurez espiritual que es más allá de lo que nosotros tenemos en el momento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Primero, confiar en el Señor que nos llama y dejar que Él expanda nuestra capacidad y para que podamos cargar más peso, para que podamos levantar y crecer en madurez. Esa es la única forma de crecer en su propia fuerza con el Señor. Dejar que el Señor te pone en situaciones incómodas para que tú puedas crecer como líder, para que tú puedas crecer. Y en este momento tienes que aceptar que no vas a sentir cómodo haciendo todas las decisiones o haciendo todo lo que el Señor te está llamando, pero tienes que dejar que el Señor te fortaleza. Josué tuve que dejar que el Señor le fortaleza a él. Y él otra vez, el Señor dijo, ser valiente. La valentía no es la ausencia del temor o miedo. La valentía en verdad es nuestra habilidad de enfrentar nuestros miedos y temores y enfrentarlos con la valentía o la fuerza del Señor para que podamos conquistar nuestros miedos. Imagino Josué entrando a la tierra prometida. Él sabe bien que la tierra prometida estaba lleno de gigantes y enemigos de todo tipo de formas, que había ciudades y ejércitos más grandes de los ejércitos que los israelitas tienen. Y él va a enfrentar enemigos tan fuertes que él no tiene capacidad para vencerlos en una forma normal. Pero él tuvo que saber que él va a enfrentar estas situaciones, esta crisis que va a enfrentar con la fuerza del Señor. La gente de Israel no era una gente muy fácil no es fácil ser líder en cualquier cultura. Pero podemos ver las escrituras que siempre Moisés estaba peleando a veces con su propia gente. Y Dios a veces dijo a Moisés, mejor que voy a matar todos y empezar de nuevo. Y Moisés rogando al Señor, dice, no, ten misericordia por su nombre. Entonces, Moisés tuvo una situación difícil. Él no estaba liderando a una gente muy dócil, una gente que siempre obedezca. Él tiene una gente que tiene un carácter fuerte. Y él tiene que saber que él también tuvo que tener un carácter fuerte, pero en el Señor. Y él tiene que tener una valentía en lo que el Señor ha llamado. Entonces, Dios siguió hablando con él diciendo, obedezca todos los mandamientos míos, obedezca mis mandamientos, medita en la ley día y noche. Por un líder,
necesitamos, un líder necesita aprender dónde puede buscar sabiduría. Porque siempre como líderes, el Señor nos va a poner en un momento, en lugares donde no tenemos suficiente sabiduría por la situación que vamos a enfrentar. Y aparte de eso, la sabiduría de Dios es diferente que la sabiduría del hombre. Imagino el plan de Dios para conquistar Jericó. No fue un plan normal de batalla, que ellos tienen que caminar alrededor de los muros de Jericó y tocar el trompeta. Esto no es un plan de batalla normal. Josué tuve que buscar el Señor por el plan y la estrategia y la sabiduría de Dios. En el Nuevo Testamento, la Biblia habla acerca de un don de sabiduría. Uno de los dones del Espíritu Santo es palabra de sabiduría. Y eso es un don que Dios quiere dar a su iglesia para que nosotros podamos tener una sabiduría, no una sabiduría que viene del hombre, pero una sabiduría que viene del Señor en los momentos donde el mundo, donde gente a nuestro alrededor están clamando por una respuesta. La iglesia debe que tener la respuesta en estos momentos. Nosotros tenemos que buscar al Señor por los planes estratégicos que podemos dar en este momento. Él dijo, medita en la ley día y noche. Un líder debe que saber cómo buscar sabiduría en la Biblia. No importa si usted está pastoreando una iglesia, liderando una misión, o si usted está enfrente de un negocio o en la política. No importa, usted necesita estar buscando siempre sabiduría en la palabra de Dios, porque el Señor te puede dar una palabra y sabiduría que viene de Él, que va a empezar a fluir a través de ti. Y Él dijo otra vez, ser valiente. 3 veces Él dijo, ser valiente, ser valiente. Y Él dijo, no deja que el miedo, no tienes temor, no tienes miedo. Como líderes nosotros tenemos que aprender de no dejar tener un lugar el miedo en nuestras vidas. Porque el miedo en verdad es un fe falso. Porque es un fe en algo que no he pasado todavía. Pero el miedo es una temor que algo va a pasar que está al contrario a la voluntad de Dios. Nosotros como líderes necesitamos tener confianza en el plan del Señor, en la soberanía del Señor, para que podamos empezar a avanzar con confianza. La valentía no es la ausencia del temor, pero es la decisión de enfrentar el temor con el fe que viene del Señor, con un fe y una confianza que viene de Dios. Algo que yo aprendí de la vida de Josué hace mucho. Yo en verdad empezó en el ministerio cuando yo era muy joven. Y el Señor siempre, yo siento que cada año el Señor me está poniendo en momentos, en tiempos donde yo no siento al 100% capaz de estar haciendo las cosas que el Señor está permitiendo que yo lo haga. Pero cuando yo inició en el ministerio, el Señor me ha dado algunas estratégicas que tal vez de la vida de Josué, que yo creo que tal vez usted puede aprender. Nosotros necesitamos expresar nuestros miedos y temores en el lugar secreto. Eso es algo que podemos ver en todos los líderes grandes en la Biblia. Moisés, Josué, hasta Jesús, David, y cuando ellos estaban en momentos de angustia, ellos salió del caos de la multitud para buscar la voluntad del Señor. A veces como líderes tenemos que expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, que tenemos miedo, que no sabemos qué vamos a hacer y estamos llenos de temor y llenos de incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Necesitamos apartarnos por un ratito, un momento, apartarnos de la multitud, apartarnos de todo el tornado de actividad
y preguntar al Señor, Señor, ¿qué quiero que yo lo haga? Y yo expresar nuestros temores. Alguien una vez me preguntó, oye, ¿cómo es que tú siempre tienes mucho, no estás muy estresado, aunque tienes unas situaciones difíciles a veces y es un caos a veces en el campo misionero? Y yo siempre digo, yo he aprendido de tener pánico solamente en el lugar secreto. Esto significa que yo solamente en el lugar secreto voy a expresar todo mi corazón con el Señor. Y voy a decir, Señor, ayúdame a saber lo que tengo que hacer. Para que cuando yo entro en una situación difícil, yo voy a poder entrar con una respuesta. Una respuesta no mío, pero una respuesta que viene del Señor. En el lugar secreto, un líder debe que buscar un plan de Dios, un plan del Señor. Y el tercer punto es que un líder debe que rodearse con gente, con ancianos, que son gente de buen carácter, gente de fe y gente de visión. Josué en verdad no era solo, no era el llanatario solo. Él estaba rodeado con ancianos de la nación. Y la Biblia dice algo impresionante, que durante el tiempo cuando vivió Josué y todos los ancianos que estaban sirviendo con Josué, mientras que ellos vivió, la nación de Israel sirvió al Señor. Esto significa que Josué formó un equipo de ancianos, un equipo de hombres de fe. Y él no estaba trabajando solo. Él tiene con él un equipo de ancianos, de gente de confianza, gente de valentía, gente que tiene la misma visión, para que juntos ellos pueden ayudar a la gente de Dios a alcanzar su propósito. Un líder debe que rodearse con solamente dejar entrar en su grupo de amistad más cercana, solamente ancianos o personas llenos de fe, llenos de amor y gente que hablen siempre la verdad. No podemos cometer el error de solamente rodearnos con gente que van a estar siempre de acuerdo. Porque hay personas que solamente van a decir que sí a todo, pero no van a decir la verdad. Un líder necesita ancianos en su vida, necesita gente con quien puede rendir cuentas, gente que son de confianza, gente que tiene la misma visión, pero gente que también va a hablar la verdad y va a decir exactamente lo que ellos piensan, para que un líder pueda formar un excelente equipo. Josué tuve este tipo de equipo y yo creo que nosotros podemos aprender mucho de su vida. Nosotros tenemos que ser valientes. Necesitamos rechazar el miedo y el temor. Necesitamos confiar en el Señor que nos llamó. Y necesitamos tener en nuestro alrededor gente que pueden hablar la verdad y gente que son de confianza, con quien podemos abrir nuestros corazones. Pero más que nada, nosotros tenemos como líderes a saber entrar al lugar secreto para que podamos recibir el plan y estrategia de Dios. Espero que esta lección fue una bendición por su vida y quiero hacer una oración por usted. Padre, en el nombre de Cristo, yo oro, Señor, por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que le dé sabiduría a ellos, que le dé visión, Señor, y como Josué, como tus instrucciones con Josué, que cada uno de nosotros vamos a ser fuertes y valientes para que podamos tomar la tierra prometida que nos está llamando. Señor, darle fuerza, habla con ellos y invítalos al lugar secreto para que ellos puedan recibir los planes que vienen de tu trono. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.